Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Olga Musiño, esto es El Diván y la Luna y estamos haciendo una transmisión especial el día de hoy en domingo porque tengo el enorme placer de tener conmigo a 3 distinguidos invitados que me hacen favor de venir desde Toluca, Estado de México, y es por eso que hicimos esta transmisión especial para este día, el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Y está conmigo a la derecha quienes me hacen favor de acompañar a través de Facebook Live, el máster Doel Carballo, quien estuvo con nosotros también hace 15 días en programa, y él es especialista en rehabilitación infantil y neurodesarrollo, es creador y fundador del Centro de Rehabilitación Integral y Neurodesarrollo ubicado en Toluca, Estado de México. A mi izquierda está la doctora María Teresa Campos Ortega. Ella tiene un doctorado en psicoterapia por el Instituto Mexicano de la Pareja, tiene una maestría de educación especial en el Instituto Noruego de Educación Especial en Oslo, Noruega. Es terapeuta familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, licenciada en Pedagogía por la UNAM, licenciada en Educación Especial para Trastornos de Educación y Lenguaje por la Escuela Normal de Especialización. Cuenta con más de 32 años de experiencia en psicopedagogía y terapia familiar. También me hace favor de acompañar, más a la izquierda, vamos a ver a la doctora Eva Bastida Mercado. Ella es neuróloga pediatra, egresada del Hospital Infantil de México, trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Centro Médico de Toluca. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en El Diván y la Luna, en un día tan especial donde nos hace falta estar más conscientes sobre estos temas, conocer más sobre estos temas, y es por eso que este día nos vienen a hacer favor de acompañar y platicar un poco. Justamente antes de entrar al aire nos compartía el maestro Doel, en el término sobre el Día Internacional de Personas con Discapacidad ha habido algunas modificaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, así es. Comentábamos que incluso ya hoy en la actualidad se está manejando el término de diversidad funcional y comenzar a hablar de celebrarse el Día Internacional de la Diversidad Funcional, respondiendo un poco a este cambio de término y sobre todo los enfoques que han existido a lo largo de la historia de la discapacidad. O sea, enfoques primero que era el separacionista, o sea, donde se decía que la persona con discapacidad pues no tenía la posibilidad de integrarse a la sociedad. Otro método que lo aborda es el clínico rehabilitador, donde lo que hace es que se basa en un funcionamiento estándar o de población normal, y por ahí entonces se hace la valoración de la persona con algún tipo de discapacidad. Y ya muy moderno y muy en boga actual, pues es el enfoque social, en el que dice que hay que atender a la diversidad funcional y que es parte de nuestra cotidianidad. De ahí el título del tema que vayamos a hablar hoy, que es la discapacidad en nuestra cotidianidad. Ya hoy en día se sabe que es parte de nuestra cotidianidad, aunque todavía por ahí tenemos algunas dificultades con para este tema. Poderlo identificar, ¿no? O definir. Exactamente, como que hablar de discapacidad de pronto queda un poco ambiguo, ¿no? Podemos entender en casos muy extremos o a lo mejor muy evidentes que estamos frente a una persona con discapacidad. Sin embargo, ¿existe algún parámetro? ¿A partir de qué momento? ¿Cómo podemos identificar o pensar en la discapacidad? Eva, gracias. Claro, realmente la discapacidad es como un nombre genérico, ¿no? Sí. Entonces, discapacidad es muy grande. Sí. Y se refiere a la limitación o la restricción en la interacción desde lo social, en lo motor, en la interacción de integrarse a la sociedad. Eso sería la discapacidad. Okay. Eso es de esa forma genérica. Y van a existir los grados o severidades según lo que requiera de cuidados o de una tercera persona que ayude a la persona que tenga estas limitaciones o restricciones. Esa es como la definición de discapacidad. Y va a existir 4 tipos de discapacidad: la discapacidad motora o física, que es la que impide a lo mejor el movimiento, el equilibrio; la discapacidad intelectual o cognitiva, que también está basada como en algunos parámetros, se mide por algunas pruebas estandarizadas. Y vamos a tener la discapacidad sensorial, que está relacionada con la disminución o la limitación en la audición y en la vista.
y la psíquica, que está asociada con las enfermedades mentales. Okay. Entonces esa sería como la definición de la discapacidad y los tipos de, y dentro de eso pues su severidad según los cuidados que requiera la persona. Y si hablamos, por ejemplo, de nacer con discapacidad o tener una discapacidad por un suceso, un accidente, ¿cómo impacta esto a la persona, por ejemplo? Sí, bueno, cuando tenemos un nacimiento de un pequeño en el cual se detecta la discapacidad, inmediatamente vamos a pensar en alguien que nace con síndrome de Down, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Eso es un diagnóstico inmediato, incluso a veces previo al nacimiento. Sí. Eso va a impactar a los padres y a la familia, pues desde el momento en que saben. Claro. Aunque el impacto es muy fuerte, también se tiene oportunidad de prepararse, de hacer el duelo, de ir aceptando la situación. Claro. A veces sucede que la discapacidad viene por algún accidente, por algún suceso o alguna enfermedad, y teníamos un niño que llevaba un desarrollo normal y que vamos a suponer a los 5 años ocurre algo por enfermedad o accidente y pierde, y a veces puede irse degenerando su desarrollo o pierde lo que había ganado. Entonces eso va a ser otro impacto en la familia, esta familia va a estar completamente impactada por el cambio. Claro. Y tiene también que tener un proceso de aceptación para poder atender, rehabilitar a su pequeño. Entonces depende mucho a la edad que se presente la reacción de la familia. Sin embargo, siempre tiene un impacto, siempre depende mucho de la rigidez o flexibilidad que tiene esa familia, de la dinámica, cómo se ha desempeñado, que se ha venido llevando a cabo en esa familia. Si este pequeño va a ser bien aceptado y va a ser impulsado a su desarrollo, o va a tardar un poquito más en que la familia acepte la situación y pueda atenderla. Claro, claro, qué interesante. Y no todos los casos, o sí todos los casos pueden ser rehabilitados. Sí, va a depender mucho. Primero, retomando lo que decía la doctora Eva, de la clasificación o el tipo de discapacidad. Y segundo, de la causa, o sea, la etiología de esta discapacidad. Esos dos aspectos son fundamentales a la hora de emitir un pronóstico de rehabilitación o un pronóstico de habilitación, en el caso que decía la doctora, que sea ya por una enfermedad o por un accidente. Y yo creo que la diferencia radicaría en los términos de habilitación o rehabilitación. O sea, vamos a rehabilitar cuando ya habían capacidades y habilidades que se perdieron por causa de una enfermedad o por causa de un accidente. Y vamos a hablar de habilitar cuando es el caso de algo congénito o de nacimiento. Quiere decir que el niño nunca tuvo esas habilidades y nosotros las vamos a, valga la redundancia, a habilitar o a potenciar en el caso de los niños. Entonces el pronóstico está muy ligado al diagnóstico que tenga la persona, como decía, al tipo de discapacidad que presente, a la etiología, pero sobre todo a la propia evolución del paciente, de la persona. Hemos visto casos que, aunque responden a un diagnóstico, pues tienen una evolución mucho más satisfactoria. Ahí entra desde, por supuesto, el trabajo terapéutico que se haga, pero sobre todo el entorno familiar. O sea, siempre hacemos mucho hincapié en el entorno familiar y pues en el centro somos partidarios de la inserción escolar, que yo creo que es algo que podemos estar tocando más adelante. Hay manejos de la parte ya de la rehabilitación o de la parte psicopedagógica en que no se toma en cuenta la inserción escolar. Nosotros sí abogamos por la inserción escolar, creemos que el medio que favorece o que propicia la escuela es indispensable, sobre todo si queremos hablar después de personas que sean autoválidas, de personas que sean independientes. Entonces, sí, que estén inmersas en la sociedad, de alguna manera autosuficientes. Nosotros tenemos que pensar, o quiero imaginármelo así, Eva, tendríamos que partir desde un diagnóstico certero, ¿no? O sea, como que sería la forma de entrar, ¿no? Sí, como su origen. Aquí podemos a lo mejor dividir un poquito entre los niños y los adultos en el momento en que está ocurriendo o se hace el diagnóstico. Si nos enfocamos en la parte pediátrica,
se hace una historia clínica, es investigar toda la evolución del niño, y esto lo hacemos desde lo dividimos en prenatal, en natal y postnatal. Y esto se refiere al prenatal, al embarazo, que es algo que es muy importante porque es cuando se está formando el bebé. Entonces, si ocurre algo durante el embarazo, desde el primer trimestre, que es cuando se está formando ese cerebro, que es a veces la persona se da cuenta, la mamá, que está embarazada hasta el cuarto, quinto mes, sí, bueno. Y para eso ya ocurrió toda la formación del cerebro, ¿no? Entonces no hubo los cuidados adecuados y desde ahí podemos tener algún daño cerebral que después se va a manifestar cuando ya nace. Entonces, la historia prenatal, cómo fue el embarazo, si hubo sangrados, infecciones, fiebres, accidentes, si fue un embarazo de alto riesgo por presión alta, por diabetes, pues puede predisponernos a una discapacidad posteriormente, ¿no? Pues hay una parte, digamos, de la madre que sí se puede ir como previendo, considerando como para tomar en cuenta, claro. y bueno, pues saberlo, sí. Saber cómo actuar. Sí, por ejemplo, es desde planear el embarazo, sí. Que por ejemplo está muy difundido el uso del ácido fólico para sí. evitar enfermedades neurológicas, como son las del cierre del tubo neural. Y lo recomendable es que se tome 3 meses antes de que se embarace, no durante el embarazo. Entonces, sí, obviamente es evidente que se tiene que tomar en el embarazo, pero lo ideal o lo que debería de ser es 3 meses antes del embarazo estar tomando ya el ácido fólico. Entonces, con eso ya estamos disminuyendo riesgos, ¿no? El cuidado del embarazo, saber que si estoy embarazada, no tomar medicamentos que no se deban, la ingesta de alcohol, de drogas, que a veces es muy común, el fumar, pues son factores de riesgo para la formación de ese bebé. Entonces el embarazo es algo muy importante. Entonces desde ahí empieza la historia de dónde puede haber ocurrido. ¿Y la genética? La genética es otra parte, sí. Tiene su peso, pero está muy asociado con factores externos, ¿no? O sea, a lo mejor tiene malformaciones que pueden evitarse con el uso de ácido fólico, o malformaciones que se pueden haber detectado desde el seguimiento en el embarazo con los ultrasonidos estructurales y algunos otros estudios muy especializados para ver cómo viene ya formado ese bebé, cómo viene ese cerebrito, y si estamos hablando de algo por lo menos en forma normal, ¿no? Claro. O sea, sí hay manera de llegar a un diagnóstico previo, ¿no? Exactamente, y de irlo limitando los factores de riesgo. Sí, claro, claro. Y después, pues el nacimiento, la cuestión natal, que ya tendré que la atención adecuada, la atención oportuna de ese parto para que el bebé nazca en las mejores condiciones y no tengamos problemas de que no se movió, de que no latió, de que no se atendió bien o no se da esa habilitación o reanimación al bebé al nacer, que es otro factor importante. Claro. Y ahí hablamos de una disminución en la llegada de oxígeno y sangre al cerebro, o le llamamos hipoxia isquemia, ¿sí? Y también es un factor muy importante y de daño cerebral y posteriormente alguna discapacidad. Y la historia postnatal ya se refería, bueno, ya el embarazo fue normal, el parto fue de término, fue un parto normal, y qué ocurre después durante el nacimiento, cómo va su desarrollo y si tiene alguna enfermedad grave que puede haber condicionado ya es como tal la discapacidad. Un embarazo, digamos, controlado, observado, monitoreado, y que todo vaya funcionando bien, y que en el momento del nacimiento, porque escuchamos mucho esto, ¿no? Sí, cuando nació faltó oxígeno, cuando nació tardó en salir, cuando nació... Es correcto. ¿Qué tanto afecta? Es mucho. Es común, ¿verdad? Es algo como muy común. Es muy común, ¿no? Y a lo mejor ha incrementado esta cuestión de pacientes con alguna deficiencia motora o cognitiva, porque también ya ha mejorado la atención la atención natal y la atención postnatal, es decir, el recién nacido que nació con una depresión respiratoria, nació sin respirar y sin latir su corazón, y que tiene una buena reanimación. El neonatólogo o el médico que lo recibe le da una reanimación adecuada y eso hace que viva el bebé, cosa que antes pues había una gran cantidad de muerte. Claro. Y entonces ahora ya hay mejor atención en esta área, en la neonatal, y pues ya tenemos muchos pacientes que pueden tener ciertas limitaciones, pero que están vivos, a diferencia de antes la alta mortalidad. Pero sí, claro que puede ocurrir el embarazo normal y en el momento del nacimiento
ocurrir los problemas, ¿no? Okay, qué interesante, porque bueno, es creo que una de las formas de poder pues ser más conscientes, ¿no? De cómo podemos desde cuidar un embarazo, desde prever 3 meses antes, Exacto. ¿no? O sea, sí hay cosas que se pueden ir haciendo como para Sí. poder evitar esto. Cuando ya sucede, se sabe, a nivel neurológico se puede decidir o se puede pensar en qué posibilidades tiene esa persona, qué tanto va a aumentar, si tiene posibilidades de rehabilitarse o vamos un poco a ciegas. Bueno, nos faltaría esta parte postnatal que ya serían algunas enfermedades. Sí. Hay enfermedades que son como estáticas, es decir, ocurrió el daño y ya no es progresivo, ya no está avanzando. No, y habrá enfermedades que sean progresivas. Afortunadamente son las menos, pero las existen. Como son el tipo de enfermedades desmielinizantes que pueden estar dando daño continuo. O algunas enfermedades de errores innatos del metabolismo que no hay forma como de tener, no tenemos un tratamiento que pueda darnos, o algunos síndromes regresivos que son progresivos, estos serían los niños. En los adultos pues tenemos las enfermedades ya como tal que pueden causar alguna limitación o daño, que también podemos prever porque están asociadas con enfermedades crónicas y degenerativas, como es la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis. Y esto nos puede predisponer a un evento vascular, por ejemplo, o un daño por falta de sangre, una hipoxisquemia, un infarto en el cerebro, una hemorragia cerebral, o los accidentes, que es algo también muy común. Entonces también la prevención de accidentes puede disminuir las discapacidades o limitaciones. Y también pues existen enfermedades progresivas que también nos van a dar el problema como ya más progresivo, pero digamos, es más fácil o más frecuente tener algo que se puede prevenir que las enfermedades que son progresivas. Okay. Es muy interesante esto, porque bueno, vemos que además abarca como diferentes esferas, no lo podemos pensar solamente como una, ¿no? Así es. Y pensándolo justamente así, ¿qué tanto impacta la parte emocional? O sea, ¿qué tanto se mejora digamos, este diagnóstico? No el diagnóstico, ¿qué tanto se puede como trabajar en la persona o en el bebé o en algo si la familia lo entiende, lo acepta, se hace parte? ¿Qué tanto nos encontramos con la negación, con estas situaciones? Sí, nosotros no podemos generalizar o estandarizar a las familias, claro, ¿no? O a las madres. Cada persona lo toma de manera caso, diferente, ¿no? cada persona es un caso. Claro. El asunto que es, digamos, bastante frecuente es que siempre tratamos de prevenir, Claro. siempre tratamos de controlar, cosa muy buena porque nos da resultados. El tema cuando hay un niño diagnosticado es que pues ya está diagnosticado, ya sucedió, ¿no? Por cualquier razón, claro, que sea. A veces se tiene suficiente información médica, a veces no. A veces se cuenta con doctores muy claros, a veces no es así. Eso depende, de eso depende mucho la actitud y la tranquilidad que pueda tener la familia, porque si empieza a haber un diagnóstico, pero todavía no se llega a conocer profundamente, a saber cuáles son las posibilidades de este niño, pues es un peregrinar que hace la familia, que genera mucha ansiedad, que genera mucha angustia, que incluso hace que se separen de la atención médica para acudir a otras alternativas, ¿no? Que no tienen nada de malo, pero a veces abandonan el camino médico que es indispensable desde nuestro punto de vista. ¿Por qué lo hacen? Y por buscar una esperanza, por buscar un camino. Es un poco como la negación de si lo una tomo, realidad. ya estoy dándolo como concretamente está sucediendo. Sí, y porque espero un milagro, ¿no? Espero que se le quite, que haya algo que eche atrás la situación. Es comprensible dentro del proceso. Claro. Pero, por ejemplo, cuando llegan con nosotros a una atención médica, de rehabilitación o psicológica, pues tendremos nosotros que orientar a esa familia a que no deje de atender, ¿no? Con profesionistas que tenemos ciertas cosas comprobadas, que tenemos cierta preparación, que tenemos experiencia de muchos años de ver las cosas que sí dan resultado.
Desafortunadamente, ninguno de nosotros podemos saber el pronóstico exacto de un pequeño, ¿no? No lo podemos hacer. Pero nosotros, por lo menos en la clínica, y creo que a nivel personal, siempre creemos que hay que seguir haciendo algo. Nunca vamos a dar a un niño como de que, no, ya está tan dañado, ya no se va a poder. Nosotros, si solamente puede empezar a sentir, a tener sensaciones a través de masajes, si tenemos que utilizar aparatos auditivos que amplíen su audición y solamente va a oír, si va a haber solo luces, nosotros siempre vamos a intentar estimular lo que sí se puede, porque nosotros sabemos que a partir de eso va a poder más. ¿Sí? Claro, que no haya que abandonar. Que no hay un como límite, ¿no? Y hay madres que comparten eso con nosotros. Madres, digo madres porque sabemos que en nuestra cultura a la mamá se le encarga mucho, se le carga además la mano. A veces, tendríamos que tener un programa especial para ver la situación de la mamá y las que la pasa, ¿no? Cómo es de difícil la maternidad cuando existe discapacidad. Pero bueno, cuando nosotros logramos que la familia vea estas cosas como siempre seguir dando pasos, comprender que hay retrocesos, comprender que hay caídas, pues nos levantamos, ¿no? Cuando una familia funciona así, generalmente el pequeño va a ir obteniendo ganancias, generalmente, ¿no? En el área afectiva es similar, ¿no? Pensar, es que mi hijo no se relaciona conmigo, no conecta. A veces hay casos así, es muy difícil para la familia, es muy doloroso, se entiende. Sin embargo, nosotros hemos visto que con el tiempo, que con la paciencia, que con la dedicación y la observación y cercanía suficiente, la mayoría de los casos van a tener una respuesta. No la que nosotros queremos, pues es que te quiero mucho, mamá, o algo así, claro. O gracias. Las expectativas pueden ser diferentes de los resultados, pero eso no significa que no existan resultados, ¿no? Exactamente. Claro, entonces, claro. La cercanía familiar, la confianza en que se va logrando algo, la colaboración, no dejar la carga solo a una persona, porque la verdad a veces es muy pesado, incluso... Sabemos que el cuidador primario a veces es quien se enferma, padece o incluso llega a la muerte por la tarea tan ardua y el desgaste emocional, ¿no? Y la expectativa que se genera alrededor de una mamá, de un pequeño con discapacidad es altísima, altísima. Socialmente se espera que ella pueda todo, que sea una fuente inagotable de amor, cariño, dedicación, paciencia, y pues que resulta que son entregada y, ¿no? humanas, que tienen una vida propia, que tienen intereses propios, que pueden enamorarse, que pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Claro. Pero la carga es muy, muy, muy fuerte. Sí, por supuesto. En el Centro de Rehabilitación Integral y Neurodesarrollo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros nos acercamos ahí ¿para qué, Doel? Sí, el enfoque que nosotros tenemos y que defendemos es, como mismo se ha hablado, que la discapacidad va a influir sobre todas las áreas del desarrollo de una persona, pues entonces el abordaje tiene que ser sobre todas las áreas de esta persona. Claro. Entonces defendemos y abogamos el enfoque interdisciplinario. A diferencia de un enfoque multidisciplinario, el interdisciplinario va a llevar consigo la acción de distintos especialistas sobre el paciente o sobre la persona, pero con comunicación, o sea, con intercambio de valoración, con intercambio de diagnóstico, con criterios de rehabilitación entre todos los especialistas que abordamos el paciente. El enfoque multidisciplinario van a ser varios especialistas que trabajan sobre el paciente, sin embargo no hay la intercomunicación entre estos, y ya nos ha tocado, y es muy común que muchas veces el especialista desde el área de neurología pues a veces no tiene el contacto con la especialista desde el área de psicología o con el área del terapeuta de lenguaje o con el área del terapeuta físico. Y te pierdes, ¿no? Porque no van como remando, digamos, en el mismo... Se pierde mucho de trabajo con el paciente, pero se pierde mucho sobre todo la familia. Porque entonces, como los especialistas no intercambian entre ellos, cada quien desde su área da una orientación, cada quien desde su área da un diagnóstico. Entonces, realmente deja de ser un equipo. Confunde. Y a final de cuentas, el
que el perjudicado es el paciente y la Toda familia, sí, porque claro, no tiene claro. esta intercomunicación, a diferencia de que si nos sentamos y decimos, a ver, neurología ve esto, psicología ve esto, rehabilitación ve esto, entre todos entonces la línea terapéutica a seguir es la siguiente, pues por lo menos le queda mucho Claro, más claro claro. al familiar, y era lo que decía la doctora Tere, la doctora Eva también lo tocaba. Se trata de un abordaje desde el punto de vista que facilitemos en el paciente. Muchas veces trabajamos por mejorar la calidad de vida, Claro. porque la evolución, dada la enfermedad, dada la causa que crea una discapacidad, no nos permite un pronóstico más favorable, Claro. como quisiéramos todos, empezando por la familia y nosotros los especialistas también. Comentábamos en el camino para acá que es muy gratificante pues ver los niños cuando salen del centro, que ya tienen hasta frases. La doctora Pérez me decía, tienen frases tuyas, Duel, o sea, es un poco ya el sello personal, pero también tienen aspectos que los desarrolla desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de tener un buen manejo médico, o sea, un buen diagnóstico. Claro, es que ustedes los integran como si fueran su familia, ¿no? Para poder ir, me imagino, Entonces, avanzando como en una misma entonces, línea. digamos que el flujograma que sigue el paciente es, independientemente de cualquier especialidad que venga remitido al CRIN, una vez que llega al CRIN, pues lo tiene que ver neurología, lo Claro. tiene que ver psicología, y desde el punto de vista de rehabilitación hay que hacer una evaluación funcional. ¿Para qué funcional? Para determinar edad de desarrollo de estos niños en cada una de las áreas, motricidad gruesa y fina, cognitiva, lenguaje, socialización, hacer una planificación de la estrategia de tratamiento que se va a seguir y empezar a incidir desde todas las áreas con cada uno de los especialistas. Y el final único del centro, digamos que es insertar al niño, o sea, desde el plano escolar hasta el plano social. Me llamó la atención esto que decías del plano escolar. Me parece que en muchos casos me quedaría muy claro, me sería posible pensarlo, y en otros me da curiosidad o me genera la duda de qué tanto el niño puede frustrarse por estar en una escuela donde va a ser más difícil algunas cosas o donde no va a ser visto, aceptado o contenido de la misma forma. ¿Se presenta esto? Sí, se presenta ¿Cómo lo mucho. evalúan ustedes? Se presenta mucho e inevitablemente yo creo que está muy relacionado al diagnóstico y a la recomendación que hagamos nosotros como especialistas. O sea, debemos ser precisos en decir, este niño, este es su funcionamiento, esta es su capacidad, por tanto proponemos, y la doctora hace creo que 3-4 días habló y publicó una imagen de lo que es inserción, de lo que es, o sea, cuando está insertado, cuando está excluido, integrado, cuando está integrado. Esto es importante que nosotros los especialistas lo manejemos bien para recomendárselo a los padres y que entonces este proceso de escolarización sea, como decía usted, lo menos frustrante para el paciente, pero también lo más acertado, lo más positivo para él. Si el niño tiene la posibilidad de insertarse, Claro. pues Sí, adelante. que pueda como... Y aquí vendría un poco ya la parte pedagógica, ¿no? Si estaríamos hablando de un niño que va a llegar con una adaptación curricular, ¿qué quiere decir? Que va a estar dentro de grupos de enseñanza regular y vamos a hacer un programa específico para él. O si entonces el niño necesita de enseñanza especial y entonces tiene que aprender con otros métodos, con otros especialistas, pero al final de cuentas lograr la escolarización y sobre todo que interactúe en un medio escolar con otros niños. Claro, que eso es súper importante, ¿no? Súper importante. A nosotros como cultura nos falta mucho, pero estamos también en desarrollo, no hay que desesperarnos, ¿no? Claro. En realidad las escuelas cada vez se integran más niños, se insertan más niños, ¿no? Insertarse. ¿Y ustedes capacitan o forman, digamos, ayudan a la escuela a poder hacer esto? Procuramos, pero no todas las escuelas están dispuestas. Claro. Esa es la parte en la que te digo. En países europeos es una obligación, bueno, y de hecho aquí está dentro de nuestras leyes, solamente que en la práctica no sucede así. Todavía se rechazan niños. Bueno, hay escuelas que rechazan niños nada más porque no pueden hablar 3 idiomas a los 5 años, no tienen ninguna discapacidad. O porque no controlan esfínteres. O porque no controlan. Sí, o sea, a veces hay mucha intolerancia al desarrollo normal del niño, desconocimiento y exigencia además. Entonces, como país, dentro de nuestra cultura, nos falta mucho para lograr la inserción escolar
y laboral. Y esto viene, pues sí, claro, desde las creencias en la familia. Hay familia que ni siquiera convive socialmente de manera normal cuando tiene un niño discapacitado. O lo deja, o lo encarga, o no va nadie. ¿no? En algunos de su entorno social, dejan de visitar amigos, familiares, sencillamente porque tienen un niño con alguna discapacidad. Pero yo creo que también tiene que ver... sucede. Ajá, sí, todavía, perdón. También sucede por la cuestión cultural, como decían, ¿no? Sí, o sea, todavía hay muchos mitos en muchas cosas, muchos problemas de salud, en los que los ven como se me va a pegar, ¿no? Ok, porque no puede caminar, me voy a poner igual, entonces no me acerco, y también eso hace que la familia se aísle, porque las demás personas lo ven como algo raro, como que, ay, ya lo veo menos, ya como que hay pobrecita. Es correcto, es más, a lo mejor no tanto, para allá vamos. Un poquito la parte de la escuela, pero también la sociedad, que a la escuela dice, yo tengo mi prestigio, y si la gente que no tiene esa cultura va a decir, yo no quiero ese tipo de niños en la escuela, entonces si lo metes yo me salgo, ¿no? Entonces, claro, y qué difícil lidiar con eso, ¿no? Sí, lo que nosotros tratamos es de fortalecer en la familia la convicción de que su hijo o su hija pertenece a esta sociedad y tiene todo el derecho de participar de ella. Claro, por supuesto. Y que, claro, la gente por desconocimiento, por ignorancia puede rechazarla, pero dentro de nosotros, por ejemplo, como terapeutas o la familia, existe la posibilidad de decir, te llama la atención, porque muchas personas, por ejemplo, mamá dice, es que lo ven feo, se le quedan viendo y yo me siento muy mal. No, es normal, también comprende, la gente no está acostumbrada, pero menos se va a acostumbrar si te lo llevas. Claro. Entonces tú le puedes decir, te llama la atención, ¿verdad? Es que mira, él así, exacto, tiene un problema, se llama parálisis cerebral, le cuesta trabajo abrir bien la boca, por eso él pronuncia así, pero no está gritando ni está molesto, está tratando de jugar contigo, es así. Y poco a poco, sobre todo los menores, los niños, van aprendiendo, y eso nos va a permitir que poco a poco vayamos familiarizándonos, integrando, absorbiendo nuestra responsabilidad, porque tanto ellos, los niños discapacitados o las personas discapacitadas, tienen derecho porque pertenecen a la sociedad, como nosotros tenemos la responsabilidad de ellos, porque son parte de nuestra sociedad. Por supuesto. Quiero enviar un saludo a Gaby Cardós. Muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos. Gracias, Me da mucho gusto leerte por aquí. A Daniel Torres, saludos, doctora Tere, es una experta. Muchísimas gracias, Daniel, por participar en el panel. Karina de Karina, felicidades, Doel, felicidades, Tere, muchísimas gracias. Cindy, saludos, Evita, siempre tan clara y tan profesional, muchísimas gracias. Delia Torres también está acompañándonos, muchas gracias, un fuerte abrazo, Delia. Adriana nos dice, felicidades, Doel, gracias a ti integré a mi profesión una visión y acción educativa intencionada para mirar con otros ojos y otra mente la discapacidad. Muchísimas gracias, Adriana. Excelente educador. Mari Carmen, saludos querida Tere y Doel, muchísimas gracias Mari Carmen, siempre compartiendo su conocimiento. Mine, doctora Tere y doctor Doel realizan una mancuerna perfecta, son un par de profesionales expertos en esta área que acompañan a los pacientes en el proceso de rehabilitación de una manera humana, lo cual es súper valioso. Muchas gracias. Agradecerle a Mine porque casi que se ha convertido en la madrina de eventos. Así es, muchísimas gracias. Muy buenas, gracias. Mari Carmen nos dice, saludos querida Tere y Doel. Miri León, felicidades, un excelente equipo de profesionales, Dios los bendiga, muchas gracias. Elizabeth, saludos, Doel, todo nuestro cariño y respeto. Y bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa con música de piano, y antes de esta pausa les quiero decir que el Centro de Rehabilitación Integral y Neurodesarrollo pueden ponerse en contacto en el teléfono 01722-719-8641. Ellos están en Toluca, Estado de México, que está aproximadamente a 40 minutos de la Ciudad de México. Los correos electrónicos para ponerse en contacto con ellos, a mi derecha está el maestro Doel Carballo y su correo electrónico es carballo.doel@yahoo.com.mx. Esta información la van a dar en el panel de mensajes de nuestra página y por supuesto en el video de Facebook Live. La doctora Eva Bastida, Eva es doctora Eva Bastida, tal cual, sin puntos, sin guiones, @gmail.com. Y a mi izquierda tenemos a Tere, que su correo es marte,
camp, con P al final, @hotmail.com. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, en un momento regresamos, por favor no se vayan, y si te está interesando este video y te parece valioso lo que estamos haciendo, dale compartir. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a los invitados. Muy interesante tema. Voy a interpretar algo de, pues aquí de la tierra del señor Noel, a ver si me sale gracias. Bien. Sí. Muchas gracias. Continuamos. Muchísimas gracias, ya estamos por aquí de regreso, prácticamente en la línea final de este programa, así que esta oportunidad, además de recibir sus cálidos comentarios, nos gustaría saber si tienen alguna inquietud sobre este tema, algo que les gustaría que se aborde. Bueno, hablamos hace un momento también de la importancia de la inserción hacia las escuelas, ¿no? De cómo podemos ir haciendo que este niño o adulto vaya siendo parte como de la sociedad y pueda ser más funcional. Entiendo que es la prioridad, ¿no? Sí. O sea, que se pueda adaptar en términos de sus propias capacidades, pero que sea más funcional, ¿no? ¿Qué tanto existe unión entre las familias? ¿Qué tanto se comunican unos con otros? ¿Vale la pena un intercambio de experiencias? ¿Cómo se maneja? ¿O qué sugerencias tienen ustedes? Bueno, nosotros en el centro sí los invitamos a formar parte de nuestro círculo de padres, ¿no? Okay. En otros lugares, bueno, se llamará grupo de padres, a veces es escuela para padres, pero la idea es justamente esto que dices. Cada uno de ellos va aprendiendo, cada una de las familias va aprendiendo cosas, va generando estrategias, va pasando por situaciones difíciles, dolorosas. El hecho de ver que otra familia pasa por una situación similar, ¿no? El hecho de ver que una familia ya pasó por donde está mi familia y ha mejorado y veo los logros que ha tenido, a mí me va a entusiasmar, ¿no? Claro. El hecho de
A veces se comparten cosas que a nosotros no nos parecen muy útiles, pero finalmente es lo que decíamos antes, ¿no? La familia busca opciones y es válido. Lo único que nosotros hacemos es como regresarlos o pretender que no abandonen nuestras sugerencias. Okay. La experiencia y el intercambio entre familias creemos que es muy bueno. Entre ellos hay una empatía especial que ni siquiera nosotros a veces tenemos, ¿no? Claro. Cuando no tenemos, o sea, pues nosotros no vivimos en esas familias, ¿no? Pero ellos dentro de la dinámica familiar van pasando por las mismas cosas. Y entonces el acompañarse, el darse tips, eso hace que las familias se unan, que las familias crezcan e incluso se lograría, por ejemplo, el cambio de actitud en una escuela, en una comunidad, en un municipio. Si hubiera estas familias sociedad, ¿no? Sí. Unidas, claro, podríamos salir al entorno, ¿no? Al entorno. Sí, claro, así claro. es. Qué valioso. Y me encanta cómo lo dices, ¿no? También es cierto que el poder ver que otro va adelante del camino, pues eso motiva, por supuesto, ¿no? Hacia allá puedo llegar, ¿no? Hacia allá debería aspirar, ¿no? Y es algo que se da mucho en las actividades, en los convivios que hemos hecho en el centro, por ejemplo, para festejar el Día del Niño, para ahora en estas fechas de Navidad. O sea, es muy diferente cuando llegan todas las personas que asisten al centro, o sea, cómo conviven entre ellos, cómo comparten, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de limitación, porque todos los que estamos ahí, pues estamos por la misma función, por el mismo objetivo, y los padres incluso llegan a expresar que han experimentado una sensación muy distinta de cuando estoy en este ambiente y nadie me está mirando a ver qué tiene mi niño, porque todos aquí somos iguales, todos aquí nos entendemos. Cuando les toca, por ejemplo, ir a un cumpleaños que lo invitan y mi niño todavía no puede caminar, o mi niño no ve, o mi niño no escucha. Entonces se da una interacción realmente muy, muy diferente, ¿no? Y es... Para nosotros también es muy gratificante ver este tipo de interacción entre ellos. Por ejemplo, en la última actividad que tuvimos, que se puso la piñata, había niños que no podían llegar y si no lo cargaba el papá, lo cargaba otra mamá. Pero o sea, sí se apoyan, se entienden. Enseguida te das cuenta cuando hay una mamá que llega nueva al centro y cuando hay una mamá que no. Esta mamá que llega nueva, pues viene con el niño tapado, viene muy cohibida, viene con muchas dudas, y entonces pues ya llega la mamá que tiene un año yendo, que tiene un año y medio, y no, destápalo ya, que lo vea todo el mundo, que... Entonces no es lo mismo cuando la orientación viene de parte de un profesionista o un profesional a cuando la orientación viene de otra persona que ya pasó por lo que tú estás pasando. Entonces yo digo que esa es la mejor escuela que pueden tener, y estas escuelas de padres es de los temas que la doctora Tere nos ha ayudado a rescatar en el centro, y me permito para agradecerle. Es un espacio que nos hacía falta, es un espacio que ya en los que hemos tenido se ve los resultados de los padres, se ve el cambio. Claro, realmente. Por supuesto. Y la idea en estas escuelas de padres es que aunque las dirige y las imparte la doctora Tere por su perfil de psicología, pues estemos los demás especialistas, porque siempre saltan dudas de todo tipo. Puede saltar una duda desde el punto de vista de neurología, médico, desde el punto de vista de rehabilitación o desde el punto de vista de terapia de lenguaje ocupacional, y la idea es que los padres vayan a expresar lo que sienten, las emociones, pero también si hay alguna duda que se pueda resolver sobre la marcha o el curso de la propia escuela de padres. Entonces, claro que eso es una actividad muy interesante y muy valiosa. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hablando de la biología, bueno, quedan también, es que en los tres quedan muchas cosas que nos faltaría como abordar, ¿no? Porque es un tema muy amplio, ¿no? Nos decías, bueno, el diagnóstico al final del día siempre va a ser como un poco reservado, ¿no? Sí, el pronóstico, independientemente de la causa, de la causa, a lo mejor el papá me va a decir, bueno, ¿y ahora qué? Mi hijo va a hablar, va a caminar, se va a mover, no se va a mover, ¿qué va a pasar con él? Si nos vamos como muy científicos, le vamos a decir, ay, mira, el libro y el artículo dice que el 30% no va a caminar, el 50% no va a hablar, y la realidad es que no hay una regla. Yo siempre les digo a los pacientes, aquí la enfermedad no tiene una palabra de honor, ni para bien ni para mal. Pero si usted no hace ninguna intervención, evidentemente su hijo no va a avanzar. Y las intervenciones que usted haga, toda la rehabilitación, el apoyo que le dé,
siempre le van a dar un avance. Y entonces al niño que tiene un problema de discapacidad motora, les digo, si usted lo deja y no se mueve, va a empeorar. Pero si usted está haciendo la rehabilitación, está acudiendo a que le hagan sus terapias, aunque sea poco, va a avanzar a largo de plazo. Hay que tener paciencia, hay que ser constante, pero se va a lograr cambio, independientemente del daño que exista. Porque puede haber un cerebro con un daño severo, que uno ve la tomografía, la imagen, la resonancia, lo que se dice, híjole, este niño se mueve de verdad, y la realidad es otra. El niño se mueve y puede hacer muchas cosas. Entonces, si yo desde que tiene el problema le digo al papá, no va a caminar, no va a hablar, pues le estoy mintiendo. Si le digo, va a hablar, va a caminar, tal vez también le estoy mintiendo. Sí, entonces, sí, es en el camino, pero si no hace nada, no va a lograr nada. Entonces, o no vas a saber hasta dónde habría llegado, puede haber que llegado. Eso es valiosísimo. Y que no se pongan los límites, porque Exacto. en el momento en que se pone el límite de, no, pues mi hijo no va a caminar, exactamente no va a caminar. Sí, de verdad no va a caminar. Claro, Entonces, claro. siempre les digo, ustedes hagan todo lo que sea posible, todo lo que tengan en sus manos, tienen las herramientas, los lugares a donde ir, háganlo, porque no deben existir esos límites. Claro, claro. Hay niños con un cerebro que físicamente se ve bien y con una discapacidad severa. Y el niño que tiene una lesión severa físicamente puede lograr hacer muchas cosas. Entonces, no hay una regla para eso, y yo siempre les digo, no tengan un límite y siempre busquen la intervención en rehabilitación, en la terapia, en todo lo que se tenga que Claro, hacer. que no te conviertas en tu propio límite, o la familia no es el propio límite de la Exactamente. persona, ¿no? Así es. Hablamos de niños, ¿ven adultos? Recientemente se abrió un espacio donde también estamos viendo adultos. De hecho, ahorita tenemos ya un adolescente y varios adultos. Un adolescente de 13 años, es un niño que atendí casi que al principio, cuando llegué hace 4 años, tenía 10 años, y ahora la mamá me volvió a contactar. Nos encontramos así casualmente en la calle y ya se incorporó. Es un niño que está insertado a la escolarización, o sea, va en primero de secundaria y camina con andadera. Entonces está otra vez insertado en el centro, y eso nos es muy grato, ¿no? Sí, claro. O sea, poder retomar pacientes que en algún momento vimos y que por X situaciones dejaron de contactarnos o de seguirnos, y ahora que los estemos retomando, que tenemos un espacio habilitado ya también para adultos, pues es muy satisfactorio para el centro también. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál sería como este consejo que darías hablando de rehabilitación? Yo creo que la doctora lo sintetizó muy bien. Es un tema importante hablar de lo que tenemos en la clínica, en la topografía, o sea, cómo se muestra clínicamente la secuela de esta alteración o de este daño neurológico, sensorial o cognitivo, y todos los estudios. O sea, no estamos diciendo que uno sea más importante que otro, ambos son importantes. Entonces, el consejo para los padres yo creo que sería ese, o sea, realizar los estudios, pero también ver cómo se manifiesta la evolución del paciente, o sea, cómo le va el día a día. Y yo creo que dejarnos esta parte de los estudios a nosotros los especialistas, que los aplicamos, que los interpretamos, pero darle más protagonismo a la parte de ya la evolución del paciente en el trabajo cotidiano, en lo que voy y hago en el centro de rehabilitación, en lo que hago en mi casa, en las actividades que se me orientan, porque como decía la doctora, sí sucede mucho, o sea, los estudios te dicen algo y la clínica, o sea, la expresión de estos estudios, que es al final de cuentas con lo que trabajamos. O sea, porque yo puedo tener el estudio de imagen o el estudio, incluso la valoración, la exploración, y ya cuando me pongo a trabajar con el niño veo que tiene posibilidades y que puedo lograr, ya sea desde el punto de vista cognitivo, ya sea desde el punto de vista motriz, ya sea desde el punto de vista sensorial también. Y entonces a eso hay que darle prioridad, o sea, eso es básico, que los padres enfoquen su trabajo en lograr estos objetivos, que nosotros mismos que hacemos la valoración también lo atendemos desde el área de la terapia o de la rehabilitación. Nos decía la doctora que existen 4 formas, digamos, de discapacidad, ¿no? Justamente la motora, la cognitiva, la sensorial y la psíquica. ¿Ustedes abordan pacientes con trastornos, con discapacidad psíquica? Ahorita en el centro todavía no. Ahorita estamos nada más que atendiendo pacientes con física, motriz, cognitiva
y sensorial. Okay. Eso es el grueso realmente de pacientes que tenemos. Yo creo que el espacio que atiende la doctora Tere pudiera también en algún momento atender a este tipo de pacientes, de personas. Okay. Sí. Okay. Y muchas gracias, Joel, muchas gracias. Okay. ¿Y cuál sería tu recomendación, los tips, digamos, hacia la familia que podríamos tener? Sí, claro que sí. Una familia cuando recibe el diagnóstico y durante el tratamiento, el abordaje, el crecimiento, el desarrollo de su menor o en todo caso cuando una persona se enferma, cuando hay riesgos en la vida, que también puede haber enfermedades y el comportamiento de la familia es similar, el impacto es similar, que cuando hay una discapacidad hay tres necesidades que surgen y atendiéndolas se puede bajar mucho la ansiedad y es la necesidad de un apoyo emocional, la necesidad de conocer, de saber sobre lo que nos está sucediendo como familia y la necesidad de actuar. Entonces, hay que cuidarse emocionalmente entre la familia y si es necesario buscar un profesionista, un terapeuta, un espacio para ser atendido, mucho mejor, apoyo emocional. Claro. Hay que conocer, hay que informarse, hay que buscar a los doctores, a los especialistas, no quedarse con una opinión, buscar 2, 3. También hay que parar en eso, porque hay veces que es tanta búsqueda en internet. Yo he visto a madres que no han dormido en días por estar buscando información. Y que mucha no es una información valiosa, ¿no? En internet nada es una garantía, ¿no? Y entonces no va a bajar la ansiedad, sino que la va a aumentar, ¿no? Pero tener suficiente conocimiento sobre lo que está sucediendo con mi familiar. Y la otra es actuar. Si tú te quedas mucho tiempo inmóvil, también eso te va a generar mucha angustia, mucha ansiedad y por supuesto va a paralizar el proceso. Entonces, perdiendo tiempo además, ¿no? Perdiendo tiempo. Claro. Hay que tomar decisión y actuar. Claro. Esas serían las tres cosas que yo les diría. Y con respecto a lo que decías, de atender este tipo de discapacidades, lo que podría suceder en el centro es que nosotros sí atendamos a familias que entren en crisis por cualquier problema, por un problema de salud, cualquiera que sea, por un problema de discapacidad, adicciones, etcétera, desde la terapia familiar, pero el asunto específico de su problema psiquiátrico, su problema de salud, pues se tiene que ver con otros especialistas. Muchísimas gracias. Eva, ¿cuál sería tu conclusión, lo que te gustaría aportarnos, además de toda esta conversación, para que la gente pueda pensar en estas posibilidades y no tener tanto miedo a la parte de diagnóstico, que me parece que es la primera puerta dura, ¿no? El contacto de decirle al familiar, pues este diagnóstico es esto, ¿no? Me parece que es una parte fuerte, ¿no? Una parte fuerte, sí, claro, es estar abierto a las posibilidades y decir, bueno, me voy a abrir a los comentarios que me dé, a la orientación que me dé el médico. Sí, tal vez buscar sus otras opiniones, pero también tener cuidado dónde las estoy buscando, ¿no? Nos vamos mucho al internet donde las fuentes pues no tienen una... Claro, no siempre están buenas, hay unas muy buenas y otras malísimas. Entonces, sí buscar como el apoyo profesional y no irnos con nada más es que la vecina me dijo que con tal remedio se me quita, ¿no? Exacto. Sí, claro. Pueden ocurrir cosas que sirvan, pero siempre buscar el apoyo profesional y estar abierto a las posibilidades que hay y no limitarse, en decir, ya está dañado, ya no puedo hacer nada y hasta aquí me quedo. Siempre se puede avanzar, siempre que se haga una intervención va a mejorar. Entonces, tener como una mente abierta, pero tener cuidado en las fuentes que se están buscando y tener la constancia para afrontar su problema, claro, ¿no? Pero que se puede, ¿no? Que eso se puede volver un reto bien interesante. Es un reto, ¿no? Pero pues van a tener ahí muchas satisfacciones, ¿no? Claro, por supuesto. Noel, ¿nos decías hace un momento que querías mencionar algo? Sí, antes de concluir yo agradecerte a ti la oportunidad de estar acá, de poder llegar
a muchas más personas gracias al programa. Agradecerle a la doctora Eva, que desde que llegué a este país casi que estamos trabajando juntos. Es un honor poder trabajar con ella. Y ahora más recientemente a la doctora Tere, también es un honor y un placer poder trabajar con dos maravillosas personas. Realmente, además de excelentes profesionales, dos maravillosas personas que yo digo que hace falta mucho para trabajar en este sector que nosotros nos dedicamos de la salud, específicamente la habilitación o la rehabilitación de personas, igual también maravillosas personas en este mundo. Me ha tocado conocer personas increíbles, realmente desde niños hasta sus familias, hasta adultos. El año que viene, ya el 2018, va a ser 20 años que me dedico a este mundo de la rehabilitación. Empecé muy jovencito, por eso la experiencia. Y quisiera agradecerle a dos personas que hoy está aquí en México, está en el Instituto Nacional de Rehabilitación, es el doctor Carlos Viñals Labañino. Fue mi profesor, mi tutor, el que me inició en este mundo. Hoy, por suerte, está acá en México también. Llegó hace 13, 14 años acá y siempre es una fuente de conocimiento, un amigo personal. Cuando el centro era un proyecto, me orientó mucho, me apoyó mucho cómo hacer las cosas. Entonces, un agradecimiento especial para el doctor Carlos Viñal, y en Toluca una familia que me acogió como si fuera uno más de ellos, es la familia Dumit García Real. Un agradecimiento para ellos también porque son como mi familia acá en México. Entonces sí considero que es importante, ya que hoy el CRIN es un sueño hecho realidad, pues agradecer a las personas que en su momento contribuyeron a que hoy fuera una realidad el centro. Muchas gracias, así que muchas gracias. Qué valioso cuando uno puede hacer este recuento en la historia de cómo ha ido sucediendo un proyecto tan valioso que aporta tanto a una sociedad, que ayuda tanto a las personas a ver una situación que puede ser muy crítica, muy dura, muy triste, desde un lugar con esperanza, con ilusión, y donde además sí concretamente vas avanzando, no es solamente un lugar de sueños, ¿no? O una fábrica de sueños. Una excelente labor la que has hecho, Doel, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Ana Sofía, que nos hace favor de acompañar. Qué interesante, saludos doctora Tere, muchas gracias Ana. Karina, excelente equipo de trabajo. De verdad que no deja de ser asombroso cuánto cariño se recibe en los comentarios. No queda duda de la valiosa entrega que tienen ustedes al hacer su trabajo, en un trabajo que, pues sí, lamentablemente nos decías hace un momento, Tere, la sociedad no siempre está tan preparada. México no está necesariamente en los primeros lugares, aunque, pues como bien nos dices, va el avance, gente como ustedes ayudan a que se pueda ir avanzando en esto, a que se vaya construyendo una nueva forma de pensar y de mirar la discapacidad. Y bueno, pues yo les agradezco enormemente. Les recuerdo que este espacio para ustedes está con todo nuestro cariño. Gracias. Espero tenerlas muy pronto, tenerle muy pronto de regreso. Gracias. Muchísimas gracias a ti que nos haces favor de acompañar y que haces posible este espacio, este proyecto. Esperamos muy pronto estar con ustedes de regreso. Y te recuerdo, este programa se retransmite el lunes a las 9:30 de la noche, que es el horario del Diván y la Luna. Que tengan una excelente tarde. Les recuerdo nada más los datos para estar en contacto con el centro. Ah, caray, me perdí en la hoja. Bueno, nos lo haces favor de compartir. Es el centro, ya los tengo aquí a la mano. Es el Centro de Rehabilitación Integral de Neurodesarrollo. El teléfono es el 722-719-8641 en Toluca, Estado de México. Los correos electrónicos para cualquier duda o comentario: carballo@yahoo.com.mx, doctora Eva Bastida, DRA@gmail.com, martecamp con p al final @hotmail.com, y por supuesto info@frecuenciainteractiva.com. Esperamos que hayas disfrutado este programa tanto como yo y que le des compartir. Muchísimas gracias, excelente domingo. Gracias.